Las megalópolis, las modernas ciudades, son un fenómeno inédito en la historia de nuestra especie, y es común referirse a ellas como la jungla del asfalto. Para Desmond Morris, no hay nada más equivocado que referirnos a ellas de esta forma. Si observamos a cualquier especie en su hábitat natural, nos dice Morris, veremos que ninguna se mutila a sí misma, que ninguna desarrolla úlceras estomacales o se hace fetichista, padece obesidad, ninguna se masturba, ataca a sus hijos, tiene parejas homosexuales ni asesina a los miembros de su misma especie. Pero todo esto sí ocurre entre quienes habitamos las grandes metrópolis. Pero no nos engañemos. Si prestamos más atención, nos llevaremos la sorpresa de que bajo ciertas circunstancias los animales se comportan justo de esta manera. Desarrollan enfermedades diversas, atacan a sus hijos, practican la homosexualidad, asesinan, se masturban o padecen obesidad. ¿Cuáles son estas circunstancias? Cuando están en cautiverio, en las jaulas de un zoológico, en condiciones antinaturales. El animal de zoológico padece todas estas anomalías tan familiares para nosotros. Las ciudades modernas no son junglas de asfalto, son zoológicos humanos. El moderno habitante de cualquier ciudad del mundo es comparable con cualquier animal en cautiverio. Ya no vivimos en las antiguas condiciones naturales de nuestra especie. Estamos atrapados, gracias a nuestra evolución cognitiva, en una enorme jaula hecha de metal y concreto. Si bien no podemos negar las evidentes ventajas: protección, comida, albergue, cuidados médicos, higiene, etc. De manera que las ciudades minimizan los problemas de supervivencia. Tenemos más tiempo libre que nuestros ancestros, pero poseedores de un cerebro de cazador-recolector, los humanos no pueden estar mucho tiempo en el ocio. Necesitan de actividades cada vez más demandantes, y entre más entre en esta demanda, más se hundirá en este zoológico humano, alejándose del estado tribal natural de sus antepasados. Nuestra historia moderna es la lucha para enfrentar este proceso, lleno de confusión y complejidades. Tal vez una forma de aclarar el camino sea acudiendo a la perspectiva del zoólogo, mediante ejemplos que apunten hacia ciertos principios generales que nos ayuden a entender mejor a qué nos enfrentamos. Pareciera que los humanos hemos tenido que pagar un enorme precio por satisfacer nuestros impulsos naturales, biológicos, y hemos ingeniado métodos para hacer frente a estas necesidades. Morris nos propone un ejercicio de imaginación. Imaginemos un espacio de 25 kilómetros de largo y ancho, agreste, con animales de todo tipo. Ubiquemos luego a un grupo pequeño de unos 60 humanos acampando en medio de este territorio. Tú y yo somos parte de este grupo. El paisaje nos rodea. Ninguno de nosotros usa todo ese espacio, pero sí es un ámbito conocido de cacería. Periódicamente, los hombres marchan buscando presas, en tanto las mujeres se dedican a recolectar bayas y frutas. Los niños juegan imitando los gestos de cacería de sus padres. Si nuestro grupo prospera, aumentará de tamaño y muy probablemente llegue el punto en el que un segmento busque asentarse en un nuevo territorio. La especie humana poco a poco se irá extendiendo. Ahora imagina nuevamente ese mismo espacio de 25 kilómetros, pero civilizado, lleno de máquinas y edificios. Ahora, en lugar de un pequeño grupo de humanos, piensa en unos 6 millones. Y tú y yo estamos allí, en esa extensión que llena nuestra vista. Compara estas dos imágenes, nos dice Morris. El espacio es el mismo, pero evolutivamente este paso ha sido instantáneo, pues solo han pasado unos cuantos miles de años para pasar de una a otra escena. Los humanos nos hemos adaptado perfectamente a las nuevas condiciones materiales y de vida, pero no lo hemos hecho en términos biológicos. No hemos evolucionado a la nueva especie genéticamente avanzada. En el ser humano
el proceso de civilización se ha dado gracias al aprendizaje y al condicionamiento. Seguimos siendo aquella especie tribal de cazadores-recolectores. Así vivimos durante 1 millón de años. Es tan poco el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de las primeras ciudades a nuestros días, y aún menos el tiempo que ha pasado desde los modernos descubrimientos tecnológicos, que para muchos de nosotros resulta difícil o imposible imaginar un mundo sin electricidad, energía nuclear, teléfonos móviles, wifi, autos, computadoras, viajes espaciales, aviones, automóviles y muchas otras comodidades modernas. Y todo esto no ha sido sino el resultado de las distintas presiones que la naturaleza ha ejercido sobre nosotros y que nos ha moldeado. Ha sido nuestra maravillosa capacidad plástica, nuestra adaptabilidad, lo que ha hecho que este cambio cualitativo parezca algo fácil y normal. Somos modernos cazadores-recolectores enfrentando retos nunca antes experimentados por nuestros antepasados. Y ello significa que es común que tropecemos, mucho más frecuentemente de lo que pensaríamos. Retrocedamos unos 20.000 años hacia atrás, cuando el mundo era más frío debido a la capa glaciar que lo cubría. Nuestros ancestros cazadores ya estaban asentados en Europa y estaban yendo rumbo a Asia. Esto fue en parte gracias a la arquitectura de su cerebro, la cual ya estaba tan desarrollada como la nuestra. Tampoco hay mucha diferencia ósea entre ellos y nosotros. Es más, si pudiésemos traer a uno de aquellos hombres y mujeres a nuestro tiempo y lo criásemos como nuestro, nadie notaría la diferencia. Nuestros ancestros sapiens se adaptaron muy bien al frío, eran diestros cazadores y su arte rupestre ha quedado como testimonio de su vida cotidiana e incluso de sus posibles creencias. Mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes, renos. Cuando finalizó la última glaciación hace unos 10.000 años, el hielo se retiró muy rápido hacia el norte y los animales habituados a estas condiciones de vida se movieron junto con él. Aparecieron entonces los bosques que sustituyeron a la tundra. En ese momento se dio un parteaguas en la confluencia entre África, Asia y Europa. En el Mediterráneo oriental apareció la agricultura. Hasta ese momento, la humanidad había cazado y recolectado para sobrevivir. Era una dieta equilibrada donde todos los adultos de la tribu aportaban algo. El almacenamiento de víveres era sencillo. Durante cientos de miles de años, los humanos se adaptaron física y mentalmente a esta forma de vida. El paso hacia la agricultura significó un cambio brusco y desconocido de existencia social, tan brusco que los humanos no tuvimos tiempo de adaptarnos y desarrollar así una genética adecuada para ajustarnos. Desde ese momento dependimos de nuestra adaptabilidad y plasticidad operativa, nuestra capacidad de aprender y ajustarnos. La urbanización fue solo el inicio. La larga vida de cazadores-recolectores nos dio dos cosas. Desarrolló nuestro ingenio y reforzó la cooperación mutua. Ambas coexistieron y atemperaron la competitividad y autoafirmación inherentes a nuestra naturaleza. Una mezcla por demás exitosa. Aprender rápido, tener buena memoria y con ello enfrentarse y resolver los nuevos problemas. Con estas armas cognitivas, la humanidad entró en contacto con dos plantas y animales que a la postre le serían fundamentales: el trigo y la cebada silvestres, y las cabras, carneros, reses y cerdos salvajes. Para esta época el perro ya estaba domesticado, fungiendo como cazador y guardián. Es con el trigo y la cebada que inicia la agricultura, seguida por la domesticación de los animales. Es de llamar la atención que tanto en Asia como en América, el nacimiento de las civilizaciones esté relacionada con el cultivo del arroz para el primero y del maíz para el segundo. Antes de la adopción de la agricultura, quien quería comer debía participar en la obtención de comida, lo cual implicaba a todo el grupo.
Con la agricultura se crean por primera vez provisiones constantes y excedentes alimenticios. Este excedente fue la clave hacia la civilización. Las tribus aumentaron de número. Sus miembros comenzaron a especializarse en ciertas labores y con ello surgieron nuevos retos, ahora sociales, dada la opulencia que algunos miembros, familias o castas comenzaron a poseer. El término de revolución urbana, nos dice Morris, debe de entenderse como un proceso lento, de larga duración, en el cual los viejos modelos fueron siendo sustituidos por otros de manera paulatina y dificultosa. Tan es así que los etnólogos saben de la existencia actual de sociedades cuyo sistema socioeconómico agropecuario es prácticamente del Neolítico, y de otras más de cazadores-recolectores de estilo paleolítico. Las primeras ciudades surgieron en Asia como pequeños núcleos aislados, excepción a la regla, y su organización se basaba en el arraigo y explotación de la tierra. Al principio, las relaciones comerciales entre ellas eran escasas. Fue la agricultura y con ella el excedente los que forzaron de muchas formas a romper este aislamiento, creando así poco a poco una serie de conexiones jerárquicas entre ciudades vecinas. Gracias a este intercambio, la sociedad opulenta de clases sociales pudo transformarse en imperio. Tiene sus inicios la escritura, la administración, las profesiones, el transporte, el manejo de metales y la arquitectura monumental. Comparadas con nuestras ciudades, las urbes antiguas eran pequeñas. Albergaron un mínimo de 7.000 personas a un máximo de 20.000. Aún así, no podemos olvidar el camino que llevó al cazador-recolector, miembro de un pequeño grupo de unas 60 personas, al ciudadano miembro de una supertribu, en donde ya sus miembros difícilmente se conocían unos a otros. Morris nos habla del paso de una sociedad personal a una impersonal, con las consecuencias que de ello se sigue. Biológicamente, como especie, no estuvimos preparados para enfrentar este nuevo reto llamado supertribu. Tuvimos que aprender sobre el camino y a la mala, y aún hoy seguimos trabajando para lidiar con ello. Al principio tuvimos que inventar nuevas formas de cohesión social. Nació así la religión del Estado, el derecho penal, la administración pública, mecanismos disciplinarios que sirvieron de pago ante los beneficios materiales de la vida supertribal. Con las supertribus atestiguamos la existencia de un constante crecimiento económico local y ante el inevitable punto en el cual este crecimiento es insostenible a nivel local, las supertribus idearon dos formas alternas para solucionar este problema: el comercio y la conquista. Roma es el ejemplo perfecto de ambas soluciones y el ciudadano romano es el prototipo del miembro de la supertribu. Las relaciones supertribales no están exentas de problemas, guerras, conflictos, conquistas. Las relaciones humanas, impersonales, se hacen inhumanas. Pese a todo y a las aparentes desventajas y horrores, las supertribus prosperaron. Parece ser que las características biológicas que la selección natural nos dio han sido lo suficientemente efectivas y plásticas que merece la pena hablar sobre nuestro linaje primate a partir de la observación de la organización social de los simios. Sabemos que los primates hacen política y su organización es jerárquica, como en el caso de los chimpancés o los gorilas, que albergan a individuos dominantes y poderosos, y que también en esos mismos grupos existen individuos débiles que aceptan su papel de subordinados. La fuerza y seguridad la encuentran en el número, y cuando este número es muy grande, un nuevo grupo se separa. Pero el simio aislado, individual, es una anormalidad. Los grupos de simios se trasladan de forma compacta y se mantienen unidos siempre, y esto es por sobrevivencia. Los machos dominantes no son simples tiranos déspotas, son más bien dirigentes, guardianes y protectores. Ante una amenaza, son ellos quienes defienden al grupo. Los humanos somos muy similares.
Cooperamos para lograr el éxito externo y competimos al interior de nuestros grupos para lograr el éxito interior. Elegimos la ayuda mutua, el compartir y combinar recursos sin por ello perder nuestra individualidad. Y combinamos esto con la jefatura, acotándola de varias formas. Se creó así un equilibrio eficaz propio de los cazadores-recolectores. Con las supertribus y lo que de ello derivó, la relación entre competencia y cooperación ha oscilado peligrosamente de uno a otro lado. Los subordinados de las supertribus, agrupados en multitudes, muchas veces han provocado revoluciones. Por su parte, los dominantes han provocado tiranías, despotismos y dictaduras. Las supertribus originaron a los tiranos y a los esclavos. Dominar a estos grupos comenzó a dejar de ser trabajo de una sola persona para convertirse en el trabajo de una clase. La cohesión social requería de mecanismos coercitivos, armas, ejército, torturas, etc. Y esto se logró cuando los miembros de la supertribu se convencieron de la impersonalidad de la conducta supertribal. Esto calmó sus conciencias. Así, nos dice Morris, cada individuo se relacionó con un pequeño grupo de límites tribales, conformado por sus compañeros sociales o profesionales. En este grupo, tal individuo satisfacía sus necesidades básicas de ayuda y cooperación mutua, al mismo tiempo que comenzaba a considerar como ajenos y extraños a los miembros de otros grupos. Nació así la doble medida social, la posibilidad de que un subordinado, un esclavo, por ejemplo, fuese conocido personalmente por su amo y el grupo doméstico al que pertenecía, encajando en una división social de clases. Y, al mismo tiempo, esta división social de clases lo hacía susceptible de ser tratado de acuerdo a esta clase social por otros miembros superiores de otras clases sociales, es decir, de manera impersonal, como esclavo. El poder corrompe, y cuando el péndulo oscila de uno a otro lado, ya sea hacia el cooperativismo o hacia la competencia, la sociedad se corrompe. Es posible pensar una sociedad bien desarrollada tecnológicamente hablando, capaz de las hazañas tecnológicas más increíbles. Pero si a esta capacidad tecnológica no le corresponde un correlato hacia una cooperación activa, esa sociedad puede desaparecer. Dominar a muchos por mucho tiempo tiene sus límites. Y si cuando alcanzamos esos límites no retrocedemos hacia el equilibrio, es probable que enfrentemos el caos. La histórica reafirmación humana hacia la cooperación es lo que hasta ahora, a pesar de todo, nos ha salvado. Hay muchas fuerzas que actúan en contra de ella y sin embargo ha emergido una y otra vez. El altruismo y la ética se han impuesto a nuestro impulso biológico individualista y competitivo. Fue entonces que necesitamos de escribir leyes, códigos y normas para contener nuestra conducta impulsiva biológica.